Les doy la bienvenida formal al chat y arrancamos la clase. En primera instancia, nada, les hago hincapié con lo que les comenté el otro día, que se lo digan a casi todos los que no por ahí no están presentes ahora, que la idea de esta cursada es que todos tratemos de aprobar la materia, así que pongan pilas, traten de recuperar los que tuvieron mala nota y de venir los que estuvieron ausentes. La idea, más que nada, incluso con la virtualidad, es que haciendo un poquito de esfuerzo todos puedan pasar programación, por lo menos la cursada, y bueno, después poder dar el final cuando eso sea necesario. Pero vamos, pongan fuerza y tratemos de sacar adelante la cursada, así no se siguen atrasando. Así que por favor traten de llevarla más o menos al día, y cualquier cosa me chiflan a mí o a Marianela sin ningún tipo de inconveniente. Así nada, llegamos a diciembre con buenas noticias para todos. Dicho esto, empezamos la clase. La idea de la clase de hoy es primero, bastante rápido, hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, y después profundizar un poquitito más, pero no mucho más. Así que ya mismo les comparto la pantalla y me dicen si ven. Bueno, ahí deberían estar viendo el codeblock. Genial. Lo primero que vamos a hacer es vamos a repasar lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que básicamente es estructuras, donde las estructuras que eran una bolsa donde uno guarda muchas variables de distinto tipo. ¿Sí? Antes con los array guardábamos muchos datos de un mismo tipo, ahora vamos a guardar muchos datos de distinto tipo. O sea, si queremos que sean del mismo tipo podemos, pero bueno, para eso hubiéramos hecho un array. Pero la idea, justamente la fuerza de esto, es que sean de distinto tipo. Por ende, voy a declarar una estructura, a ver qué tan creativo puedo ser. Me gusta repetir mucho los ejercicios, pero a veces no se me viene nada a la mente. Vamos a hacer estudiante. ¿Sí? Vamos a hacer una estructura que hable de los estudiantes. Esto quizás no hice tanto hincapié en la clase pasada. Es fundamental que el nombre de la estructura empiece con mayúscula. ¿Sí? Vamos a hacer una estructura estudiante donde en vez de estudiante vamos a hacer profesor, así son menos. Vamos a hacer la estructura profesor. Dentro de la estructura profesor vamos a guardar varios datos. Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos guardar? Datos pertinentes del profesor podrían ser desde ya que el apellido y el nombre también, pero bueno, ya trabajamos con eso. Vamos solamente con el apellido. Vamos a ver algún entero. Podría ser el legajo y no mucho más. A ver, algo que se me ocurra. Vamos a poner un char, que podría ser el turno en el cual trabaja, ¿no? Se puede trabajar a la mañana, a la tarde o a la noche. Listo. Datos básicos como para empezar a entrar en calor con la estructura. Entonces definí una estructura que se llama profesor. Este nombre en sí no lo vamos a usar mucho, simplemente es con el nombre que vamos a identificar a esta estructura en particular. Y estas son las variables que están contenidas dentro de esta estructura. Entonces, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto siempre lo principal que yo hago con cada una de las estructuras que vamos viendo, con cada una de las formas de codificar, si quieren, es siempre lo mismo, ¿no? Yo siempre les hago el cargar profesor. En este caso vamos a hacerlo por teclado. Y después siempre hago el mostrar. Que básicamente estas son las dos grandes acciones que uno hace cuando programa en cualquier lenguaje y cualquier tipo de algoritmo. Uno carga variables y nada, chequea que las haya cargado bien, las muestra ya sea por una página web, por una consola, por donde sea. Uno carga y muestra como para chequear que va todo en orden. Así que son como las dos grandes acciones que a mí me gusta siempre hacer hincapié. Bien, empezamos por mostrar como casi siempre, como casi todo lo que vimos. De hecho, con todo lo que vimos, el mostrar básicamente es una agrupación de printf. Por lo tanto, el mostrar es un procedimiento que no devuelve nada, por eso es void, y que imprime por pantalla.
¿Qué cosas imprime? Va a imprimir a algún determinado profesor, ¿sí? Un profesor que vamos a mandarle por parámetro. Es decir, si vamos a imprimir un profesor, necesitamos decirle cuál es el profesor que querés mostrar por pantalla. Por ende, el parámetro de entrada es un profesor, ¿sí? Este es el tipo de dato, o sea, yo le voy a mandar un profesor. ¿Qué profesor? Cualquiera, P. Este es el nombre de la variable, o sea, la variable que yo voy a mostrar es la variable que se llama P, ¿sí? P es de un tipo, ¿de qué tipo? Del tipo profesor, de estructura profesor. Excelente. Bien, eso sería el mostrar. Mostrar siempre es un void. Habíamos visto que el cargar, a diferencia del mostrar, no era un procedimiento, sino que era una función. Por ende, el cargar lo que sea, cargar cualquier tipo de estructura, nos devuelve como resultado, o sea, el retorno va a ser una estructura de profesor, ¿sí? Vamos a cargar por teclado un profesor, uno lo carga y una vez que lo cargamos, se lo devuelve, se lo retorna. Como todas las cargas por teclado, no necesitan ningún parámetro de entrada. ¿Por qué? Porque todo lo que necesito lo voy a pedir. Bueno, y esto es básicamente lo que vimos en la clase pasada. Cargar una estructura y mostrar esa estructura. Vamos a hacer el código como quedaría. Empezamos por el mostrar, que es más fácil. Bien, acá tenemos el mostrar. Voy a mostrar a esta persona. Persona P, una persona que fue mandada por parámetro, una persona genérica que no sabemos cuál es, pero se llama P. Entonces hacemos el mostrar. El mostrar sin perder mucho tiempo. Vamos a hacer algo así. El encabezado que yo siempre pongo. Bien, le pongo el titulito de profesor y printf mostrando los datos del profesor. Teníamos el apellido y mostramos el apellido con un porcentaje S porque es un string. Vamos a dejar unos espacios. Después teníamos el legajo, que en este caso era un entero si no me falla la memoria. Dejamos ahí unos espacios. Y por último teníamos el turno en que trabaja, que es un char. Es uno solo, así que va porcentaje C. Después dejaríamos un renglón. Y la pregunta ahora es: ¿de dónde sacamos estos datos? Bueno, acá viene quizás lo nuevo. ¿Cómo se hace para acceder a cada una de estas variables que pertenecen a una estructura? La forma de hacerlo era por medio del punto, del comando punto. Es decir, uno pone la persona con la que va a trabajar, punto, y ahí se despliegan las opciones. De esta persona yo primero quiero mostrar el apellido, coma. De la persona después quiero mostrar el legajo. Y de la persona después quiero mostrar el turno. Buenísimo. Este sería el printf, o mejor dicho, el mostrar del profesor, ¿sí? Este sería el printf, el mostrar. Ahora pasamos a el cargar. El cargar es un poquito más complicado, pero no mucho más. A ver. El cargar profesor, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a generar localmente un profesor. ¿Por qué? Porque yo tengo que retornar un profesor. Yo acá necesito retornar un profesor. El profesor no lo envié por parámetro, por ende lo tengo que generar de forma local. Eso como se hacía. Struct profesor. Y lo genero de forma local. ¿Qué nombre le puedo poner? Y cualquiera, total es local, así que lo puedo llamar como sea. Total lo voy a usar por un ratito y después lo retorno. Desde ya que este nombre no. Vamos a ponerle P. Listo. Nuestro profesor se llama P. Y ese profesor P es el que voy a retornar. Es importante que no tiene ningún vínculo, ¿no? Desde ya con este otro P. Son parámetros distintos. De hecho, viven en localidades distintas. Y de hecho, para evitar problemas, lo voy a llamar prof. Pero es importante que vean que se puede llamar como quieran. Total, es algo local. Bien. Y como va a ser por teclado, nada, hacemos lo de siempre. Printf ingrese el apellido
como el apellido es un arreglo de caracteres, es decir, un string, habíamos visto que los string tienen problemas, así que usamos el fflush stdin para que no quede basura almacenada después de los tipeos. Stdin. Ahí estamos. Y habíamos visto que hay que hacerlo con el get. Uno por intuición podría decir get y lo guardamos en profesor.apellido. Esto sería lo lógico. De hecho, esto muchas veces funciona. Pero yo les dije que no se confíen porque les puede generar error eso con la basura que hay almacenada ahora momentáneamente en profesor. Como en profesor no hay nada, hay todo basura. Este comando les puede tirar algún tipo de problema. Sí, hay que poner la librería, ahora vamos a eso. Este comando de acá les puede tirar problema, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente, es declarar un auxiliar del mismo tamaño que el apellido. Yo siempre pongo 40. Y este auxiliar vacío, ¿sí? Y hacemos el get en ese auxiliar. O sea, guardamos lo que la persona tipea para el apellido, lo guardamos en una variable auxiliar momentáneamente. Y después, como bien dijo ahí Facu, lo que hacemos es el string copy. O sea, copiamos en el profesor.apellido, copiamos lo que guardamos momentáneamente en el auxiliar. Estos dos renglones no es que nos van a hacer mejor programadores. Esto es una manía que tiene C, ¿no? Uno después lo va a hacer mucho más fácil en cualquier otro lenguaje. Yo para que eviten problemas. Sí, efectivamente ahí lo que dice Facu es correcto. En vez de usar un auxiliar vacío, Facu lo primero que hizo es inicializó, por llamarlo de alguna forma, vacío al apellido, ¿no? Primero lo cargamos vacío y después hacemos el get sobre el apellido. Eso también funciona. Nada, yo los apuntes lo puse así, lo vengo haciendo así, pero lo que vos decís está perfecto. Lo importante es que esté vacío el apellido para que no se rompa nada. Listo, ahí cargamos el apellido. De una forma parecida podemos cargar el legajo. El legajo por suerte es un entero, así que es más fácil. Podemos venir a nuestro clásico scanf. Lo que estamos escaneando es un entero. Ampersand. Y donde guardamos, lo guardamos en profesor.legajo. Listo, ahí guardamos el legajo. Y por último, nos falta saber en qué turno trabaja este muchacho. El turno, no sé, mañana, tarde y noche. El turno es un char, así que lo hacemos con scanf c. Y en vez de pro.turno, es un char, no hace falta el fflush, pero bueno, yo a los char les tengo respeto, así que lo voy a poner igual. Bien, listo. De esta forma cargamos al profesor. El profesor, que localmente se llama pro, lo cargamos con todo lo que tenga y lo retornamos. Listo. Ya tenemos el repaso de cómo era el cargar profesor y el mostrar profesor. Vamos a ver cómo se usa y de paso probamos que no haya metido la pata. Venimos acá al main y bueno, vamos a generar nuestro primer profesor. ¿Cómo era eso? Bueno, genero una variable local del main que se puede llamar profesor 1. ¿Sí? Vamos a cargar al profesor 1. ¿Cómo hago para cargar al profesor 1? Llamo a nuestra función que se llama cargar profesor por teclado. Vamos a analizar un poco cómo es esto. Se genera una variable profesor 1 y esa variable va a ser guardada con los datos que me da este llamado a esta función. Es decir, se llama esta función pide un montón de cosas por teclado, las guarda localmente en la variable pro. ¿Dónde está? La variable pro. En la variable pro las retorna en el main. O sea, todo esto me retorna pro al main. Y para no perderlo, lo guardo en profesor 1. Y listo, técnicamente ya guardé en prof1 todo lo que uno tipió.
y lo otro. Y para ver que está todo bien, podemos llamar a mostrar profesor y mostramos al profesor 1. Si todo salió bien, esto va a compilar. Bien, acá me pide los datos. Soy yo, Pérez, Legajo 111192, turno mañana. Listo. Cargué al profesor y acá lo estoy mostrando. Esto es básicamente lo que vimos la clase pasada. Cargar y mostrar. Con la salvedad que la clase pasada también vimos cargar por parámetros. En este caso hoy no, creo que no lo voy a hacer. Total es lo mismo, pero bueno. Hoy voy a trabajar todo por teclado. De la misma forma podríamos generar a cualquier otro profesor, ¿no? Un profesor 2. Y después mostrar al profesor 2. Vamos con el primer profesor, Pérez, Legajo 111 del turno mañana. Acá me pide para cargar otro profesor. Puede ser Marianela con el legajo y del turno noche. Y acá está llamando al mostrar profesor 2 veces. Bien. Esto otra vez es lo que vimos la clase pasada. Ahora bien, buenísimo, acá cargué 2 profesores. Supongamos que estamos haciendo un programa, un algoritmo, lo que sea, que quiere administrar a todos los profesores de la UNLA, a todos los profesores de sistemas, ¿no? Esto, ¿cómo sería? Esto sería que acá habría que hacer varios profesores más, es decir, profesor 1, profesor 2, profesor 3, profesor 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es? Es tener muchos profesores. Ahí tendríamos muchos profesores. ¿Qué quiere decir tener muchos profesores? Quiere decir que tengo muchos datos, pero son todos del mismo tipo, son todos del tipo profesor, ¿no? Si yo quiero muchos profesores, serían muchos datos de un mismo tipo. Son muchos datos de un mismo tipo. ¿De qué tipo? Del tipo profesor. Del tipo profesor estructura, si quieren. Entonces, esto que está acá, muchos datos de un mismo tipo, tenía nombre y apellido. Es algo que ya vimos hace varias clases. Cuando uno quiere almacenar muchos datos de un mismo tipo, lo que genera es un array. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Array de estructuras. O sea, no vamos a cargar los datos así uno por uno, sino que los vamos a cargar en un array, en un vector de profesores, si quieren, por decirlo en castellano, como por ahí lo digo más yo, vector de profesores. Vamos a generar eso. ¿Y cómo sería la cuestión? La cuestión es así, es cuando uno tiene que guardar muchos enteros, ¿no? ¿Cómo hacíamos para guardar muchos enteros? Decíamos, bueno, necesito enteros, necesito un nombre para esa variable, vector, y acá decíamos el muchos, no sé, 20 enteros. O mejor aún, lo que hacíamos era, definíamos la cantidad, y una vez que definíamos la cantidad, decíamos, bueno, voy a generar esta cantidad de enteros, y se llama vector. Eso veníamos haciendo cuando trabajamos con array. Ahora vamos a trabajar con array de profesores y vamos a ver que la idea es exactamente la misma. Voy a definir una cantidad que me va a decir con cuántos profesores voy a trabajar. Voy a trabajar con poquitos, para que se entienda la idea. ¿Sí? Voy a trabajar con 3 profesores. Y justamente como son todos del mismo tipo, son del tipo profesor, voy a definir un array. Lo primero que tengo que hacer es poner el int, o sea, el análogo al int. El análogo al int es el tipo de dato. En este caso el tipo es una estructura profesor. Este es el análogo al entero. Después hay que ponerle un nombre, que se podría llamar vector también si quieren. Y después poner la cantidad. O sea, no hay cambios en cuanto a lo que veníamos trabajando.
Lo único que cambió acá, ¿qué es? Es el tipo. Ya no son muchos enteros, son muchos profesores. Pues el tratamiento es exactamente el mismo. Le voy a dejar el nombre vector. Así se entiende más la analogía con el vector. Bueno, esto genera un vector de profesores, de 3 profesores. Cuando trabajamos con array, ¿qué era lo que hacíamos con los array? Hacíamos exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, ¿no? Uno cuando trabajaba con un vector, ¿qué hacíamos con los vectores de enteros? Cargábamos al vector y mostrábamos el vector, ¿sí? Entonces vamos a pasar a hacer lo mismo. Por ejemplo, si teníamos un vector de enteros, ¿cómo cargábamos al vector de enteros? Tanto el cargar como el mostrar para los arrays de enteros o de char o de lo que sean eran procedimientos. O sea, eso difiere un poco de lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque le damos el mismo tratamiento de los arrays. Por ende, cargar profesores, le pongo plural acá, voy a cargar varios profesores, o le voy a poner un nombre más representativo todavía, cargar profesores en vector. Así como para que se entienda que voy a cargar muchos profesores en el vector, ¿sí? Después más adelante por ahí lo llamamos distinto, pero ahora es la primera vez que se entienda. Entonces, si yo voy a cargar un vector, ¿qué había que hacer para cargar vectores? Había que mandar el tamaño del vector, y lo otro que había que hacer era mandar al vector en sí. Así que es lo que voy a hacer ahora. Voy a mandar al vector, voy a llamarlo B. Listo. Volvemos. Siempre que queríamos cargar un vector, más allá de que sea del tipo profesor o del tipo que sea, ¿qué había que hacer? Había que mandar al vector y al tamaño. Acá hay que hacer lo mismo. Mando al vector, que en este caso es del tipo profesor, y mando el tamaño del vector. Esto para cargar a los profesores. Y bueno, para mostrar un vector, ¿qué hacíamos? Hacíamos exactamente lo mismo. Mostrar profesores. Acá lo voy a poner en plural. Si yo quiero mostrar todo el contenido del vector, ¿qué necesitábamos? Otra vez, enviar al vector y enviar el tamaño del vector. Si se fijan y si lo miran con cariño, estoy dando el mismo esquema, la misma estructura, el mismo razonamiento que estuvimos trabajando en todas las clases. Así que es como que toda la materia va bastante escalonada en este sentido. Bueno, pasemos justamente a esto, a cargar a los profesores y mostrar los profesores. Venimos acá abajo. Vamos a hacer estas dos que tenemos acá, cargar y mostrar. Voy a empezar otra vez por mostrar, que siempre es más fácil, me parece. Bien. Vamos a mostrar a los profesores. ¿Cómo hacíamos para mostrar un array? Esto sí se los pregunto a ustedes. ¿Qué hacíamos con el array para mostrarlo? Un for, básicamente. O un while. Pero básicamente hay que recorrer al vector para mostrarlo. Y es lo mismo que voy a hacer yo ahora. Hago un for que empieza en 0 como siempre. Termina en el tamaño que envío por parámetro. Justamente para eso lo envío por parámetro. Más. Y recorro el vector. Nuestro vector acá se llama b corta. ¿Bien? ¿Y qué haríamos acá dentro del for? Tendríamos que hacer el printf, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de las iteraciones de la i nos va a dar uno de los profesores, ¿sí? Tenemos t profesores, cada i nos da un profesor distinto. Entonces, si yo quiero mostrar a cada profesor, ya sea el profesor 0, el profesor 1, el profesor 2 o el profesor t-1, ¿cómo haría eso? Y lo hago por medio de la función que ya tengo. Yo tengo una función que me muestra el profesor, ¿sí? Me dice, che, esta función me muestra un profesor. ¿Qué profesor? Y este que yo le envíe por parámetro. Entonces, en este caso, ¿qué profesor va a mostrar? Va a mostrar el profesor que esté escondido en el vector en la posición que me dice el índice. Entonces, esta es la forma de reutilizar el código, ¿sí? Estoy entrando t veces al for
Y en cada una de estas t veces estoy mostrando a un profesor distinto. ¿Por qué? Porque los profesores están guardados en posiciones distintas del vector. De esta forma mostramos a todos los profesores del vector. Bien, ahora pasamos a lo siguiente, que es cargar al profesor. A los profesores, mejor dicho. Acá lo mismo, tengo un vector de profesores, de t profesores, tengo que cargarlos. ¿Cómo hacíamos para cargar un vector de enteros o de cualquier cosa? De la misma forma, ¿no? Hacíamos un for desde 0 hasta el tamaño y vamos cargando los datos. Otra vez, cada uno de estos i me apunta, me señala a un profesor en particular, a un profesor de todos estos que tenemos acá en el vector. Entonces, mi primer profesor va a ser el profesor 0, ¿sí? Si yo quiero cargar al profesor 0, ¿qué tendría que hacer? Tendría que llamar a mi función cargar profesor por teclado. Es decir, en la posición 0 me va a cargar a este profesor, cuando pase a la posición 1 me carga este otro, cuando pase a la posición 2 me carga este otro, y así lo hace t veces. Eso me lo delimita el i. Y listo. De esta forma lo que tenemos es la carga de los profesores. ¿De cuántos profesores? Y de t profesores. Así que pasemos a probarlo, a ver si funciona. Venimos al main. Este es nuestro vector de 3 profesores. Vamos a cargar el vector. ¿Cómo hacemos para cargar el vector? Llamo al procedimiento que se llama cargar profesores en vector. Acá el codeblock me ayuda. Me dice, che, envíame por parámetro el vector y el tamaño. Bueno, te envío el vector por parámetro y te envío el tamaño, que en este caso se llama cant. Bien. Ahí lo tenemos. Esto me va a pedir los datos de 3 profesores, los va a cargar en el vector. Pero no va a hacer más nada, así que después me gustaría justamente mostrar a los profesores en plural. ¿Por qué en plural? Porque me va a mostrar a todos los profesores que están en el vector. ¿En qué vector? En este vector. ¿Cuántos son? Y acá le mando la cantidad. Listo. Ahí probamos. Bien, acá entró por primera vez a cargar profesor. Vamos con Pérez, legajo 1, turno noche. Pasamos con Marianela, legajo 2. Vamos a ponerle turno tarde. Y por tercera vez entra el for. Vamos con López, del turno mañana. Este es el legajo del turno mañana. Aprieto Enter, no me tendría que pedir más nombres de datos del profesor, sino que ahora me tendría que mostrar por pantalla todos los profesores que cargué. Y efectivamente acá tenemos los 3 profesores que cargué, me nos está mostrando esto de acá, mostrar profesores. Bien. Hasta ahí me siguen, más o menos. O sea, en líneas generales es todo lo mismo de la clase pasada, solo que guardados en una única variable que es un vector. Un mini descanso a ver si tienen algo para comentar. Bueno, esto es lo nuevo de la clase de hoy. Simplemente los vectores. Vectores de estructuras. Voy a comentar todo, porque ahora volvemos por un rato a la clase pasada. Dejamos de cosas nuevas y volvemos a las cosas viejas de la clase pasada. Habíamos visto que
Las estructuras no siempre son una sola, lamentablemente, a veces son más de una. Y además podrían estar vinculadas. O sea, yo podría poner otra estructura que se llame, no sé, la estructura planeta. Y hablamos del planeta, qué sé yo. Radio, ecosistema, lo que sea. Que a priori no tendría una vinculación con el profesor. O podríamos hacer una estructura que sí esté vinculada con el profesor. Por ejemplo, podríamos hacer la estructura carrera, qué sé yo. ¿Sí? Donde en la estructura carrera vamos a guardar char nombre. Por ejemplo, acá voy a guardar la carrera de sistemas. ¿Qué otra cosa podría tener la carrera de sistemas? No sé, un char no, vamos con un float para cambiar un poco. No sé, el promedio de la carrera, se me ocurre, ¿no? Ahora bien, la carrera, ¿qué cosas tiene la carrera? O sea, ¿cuál es la vinculación entre la carrera y el profesor? La carrera no tiene un solo profesor, ¿no? No es que la carrera tiene un profesor y punto. La carrera tiene muchos profesores. Ese muchos profesores quiere decir que son muchos datos del mismo tipo, que son del tipo profesor. Entonces, acá lo que vamos a hacer es justamente anidar las estructuras por medio de un array. Entonces, mi carrera, ¿qué tiene? Mi carrera tiene un vector de profesores. Vamos a ver cómo sería eso. Entonces, acá estoy diciendo que la estructura carrera va a estar anidada con la estructura profesor, es decir, hay un tipo de vínculo. ¿Y cuál es el vínculo? Es el vector de profesores. Y tengo que decir cuántos profesores son. El gran problema que tienen las estructuras, cuando uno tiene un array dentro de una estructura, es que el tamaño del vector tiene que ser fijo. O sea, no podemos hacer como hacíamos al principio de la materia, donde pedíamos el tamaño por teclado. En este momento, cuando uno define el esqueleto de la estructura, tiene que decir cuál es el tamaño, ¿sí? Cuántos profesores hay en la carrera. Uno a priori no lo sabe, así que acá tenemos que ser generosos y poner un número que alcance. No sé, por ejemplo, voy a poner 4, ¿no? Desde ya habría que poner 100, por ejemplo, para una carrera de verdad. Entonces, ojo con esto, este dato no puede ser dinámico. Pues más adelante vamos a ver cómo hacerlo dinámico, pero no se puede a priori. Entonces acá tenemos que una carrera determinada tiene varios profesores asignados. Y eso es con lo que vamos a trabajar ahora, que vamos a ver que es exactamente lo mismo que venimos haciendo. Por un instante lo que vamos a hacer es vamos a despreciar al vector, nos olvidamos del vector y simplemente voy a cargar carrera y mostrar carrera. ¿Sí? Entonces, como para seguir con lo que veníamos trabajando, en vez de hacer el cargar y mostrar profesor, voy a hacer el cargar carrera y mostrar carrera. Así repasamos lo que estuvimos trabajando en la clase pasada y un poco de esta clase. Simplemente voy a cargar a una estructura y mostrar a una estructura. Y por ahora no se asusten con esto del vector. Lo voy a despreciar por ahora. Simplemente lo puse como para que vean cómo sería la vinculación. Vamos a hacer cargar carrera y mostrar carrera. Ya lo hicimos al principio de la clase, pero lo repetimos porque esto hay que hacerlo 1 y 1000 veces para recordarlo. Empezamos por cargar. Si uno va a cargar, quiere decir que hay que declarar localmente a una carrera y después retornar a esa carrera. Y entre medio hay que hacer lo de siempre. Printf ingrese el título T, no me acuerdo. La carrera tiene un nombre y un promedio. Bien.
ingrese el nombre. El nombre es un char, así que lo mismo de siempre. Char aux 40. Fuera. Vacío. Viene alguien, tipea el nombre. Lo guardamos con el get después del fflush desde ya. Bien, lo guardamos con el get aux. Siempre lo mismo, si se fijan esto no es nada repetido. Y ahora sí, lo que hacemos es strcopy, paréntesis, guardamos en la carrera punto el nombre, guardamos lo que almacené momentáneamente en auxiliar. Listo, de esa forma ya cargamos el nombre de la carrera. Lo otro que nos pide ahora es el promedio. El promedio es un flotante por suerte, así que hacemos scanf porcentaje f porque es flotante, coma, ampersand, horrible, ahí está, ampersand, carrera, punto, promedio. Y listo. De esta forma cargamos también el promedio de la carrera. Y como les dije, por ahora despreciamos. ¿Qué dice? Ignoramos el vector de profesores. Recuerden que la carrera, además de tener... ¿Dónde está? La carrera, además de tener el nombre y el promedio, además tiene un vector de profesores. Por ahora no lo cargo el vector de profesores, lo dejo vacío, o mejor dicho, con basura. O sea, no lo cargué. Hay que tenerlo presente nada más. Y por último venimos al mostrar carrera. Venimos al mostrar carrera. Y acá que hay que hacer lo mismo de siempre. Bueno, printf. Carrera. Y mostramos a la carrera. ¿Cómo mostramos a la carrera? Bueno, con un printf que diga título, porcentaje S y que diga promedio, porcentaje F. Y bueno, ¿de dónde sacamos el título y el promedio? De C punto nombre y C punto promedio. Listo. De esta forma podemos cargar a nuestra carrera y mostrarla por pantalla. Vamos a probar que todo esto funciona. Venimos al main. El main tiene todo comentado, así que no hace nada el main. Vamos a hacer nuestra primera carrera. Así que hacemos struct carrera, carrera 1 vamos a ponerle, y cargamos a la carrera. Cargar carrera por teclado, esto me pide los datos, y después mostrar carrera, carrera 1. Parece que hice mucho, pero no, créanme que no hice nada. Estoy repitiendo una y otra vez lo mismo con distintas estructuras. Entonces se va a cargar una carrera por teclado y va a mostrar por pantalla lo que se cargó. Vamos a ver si no metí la pata con tanto copiar y pegar. Parecería que no. Nombre de la carrera, licenciatura en sistemas, promedio, qué sé yo, 6.75. Listo. La carrera es esta. Se llama así y tiene este promedio. Buenísimo, ya estaríamos. Entonces de esta forma cargamos a la carrera. Bien. Ahora sí, ya estamos en condiciones de enfocarnos un poquito en esto. En cómo hacemos para cargar a los profesores de esa carrera. Bueno, eso hay muchas formas de hacerlo. Hoy vamos a hacer lo más simple de todo, que es lo siguiente.
Cuando yo cargo a la carrera, ¿dónde está? Acá. Cuando cargo a la carrera, digo, bueno, estoy cargando la carrera de sistemas que tiene tal promedio, voy a cargar a todos los profesores. O sea, lo más fácil que podemos hacer hoy, como para entrar en calor, es cargar a todos los profesores de una. Entonces, yo voy a cargar al vector de profesores. Los voy a cargar todos juntos. ¿Sí? Es como que alguien me diga, che, los profesores son todos estos, y te los dice de una. En la práctica, en el TP y en la vida cotidiana nunca va a pasar esto, ¿no? Al vector lo vamos a ir cargando de a poco. No sé, hoy cargamos 2 profesores, mañana viene otro, pasado viene otro, pasado se va uno y viene otro, y así. Los vamos a ir cargando de a pocos. En este caso, lo vamos a hacer de la forma más fácil, que es cargar a todos juntos. ¿Por qué cargar a todos juntos? Porque hace 20 minutitos atrás, en la clase, ¿qué teníamos? Teníamos esto. Hicimos un procedimiento que carga un vector de profesores. Entonces vamos a usar justamente eso mismo. Venimos acá a la carga del vector y vamos a cargar al vector de profesores. ¿Eso cómo hacemos? Con el procedimiento que se llama cargar profesores en vector. Me pide que me diga, decirle, cuál es el vector de profesores y cuál es el tamaño. El vector de profesores es este. Es este vector de profesores. Es el que está dentro de la carrera. O sea, es el vector que corresponde a la carrera. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Entonces, el vector que me pide acá, voy a poner paréntesis. ¿De dónde lo saco? Lo saco de la carrera, C, punto. Y acá, lamentablemente, no aparece el nombre, aparece este corchete indicando que es un vector de 4 elementos. Pero bueno, tenemos que poner el nombre de justamente el nombre con el que lo llamamos en la estructura, que es vector de profesores. Así se llama nuestra variable. Entonces, venimos acá a cargar profesores en vector. ¿En qué vector? En este vector. ¿Y cuál es el tamaño? El tamaño lo definimos en la estructura, el tamaño es 4. Entonces lo que voy a hacer acá es, voy a cargar a los 4 profesores que están en esta carrera. Y listo, esto ya lo habíamos probado y esto técnicamente funcionaba. Y lo mismo cuando venimos acá, cuando yo muestro la carrera, esto funcionó joya. El problema es que la carrera tiene un vector de profesores. Por ende estaría bueno también mostrar a los profesores que están en esa carrera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Puedo hacer acá un listadito que diga profesores. Los profesores son 2 puntos. ¿Y cómo hago para mostrar al vector de profesores? Lo hago justamente con lo que ya tenemos. Mostrar profesores. ¿De dónde saco a los profesores? Otra vez lo mismo. De C, punto, el nombre del vector, vector de profesores, y el tamaño, que es 4. Y listo. Cerrar. Entonces, volviendo al main, ¿dónde está el main? Genero una carrera que se llama C1 y voy a cargar a la carrera por teclado. Cargar a la carrera por teclado, ¿qué nos pide? Nos pide el nombre de la carrera, el promedio de la carrera, y después llama a este procedimiento, a cargar profesores en vector. Cargar profesores en vector, ¿qué hacía? Repetía 4 veces por medio de un for. ¿Qué cosa? Nombre del profesor, turno del profesor, legajo del profesor. O sea, eso me lo va a preguntar 4 veces. Y de esa forma se cargan a los 4 profesores de la carrera. Y lo mismo en mostrar carrera. Mostrar carrera muestra el título y el promedio y después llama a este procedimiento. Este procedimiento hace un for de 0 a 4 mostrando a cada uno de los profesores. Eso es lo que esperamos que ocurra al ejecutar el main. El main tiene 2 instrucciones nada más, ¿sí? Vamos a llamarlo. Bien. Nombre. ¿Nombre de qué? Nombre de la carrera. O sea, no fui muy preciso. Licenciatura en sistemas. No sé, creo que el título es 2014. El último plan.
promedio 7.98. Y acá empieza a pedir los datos de los profesores. Pérez, que tiene un legajo 1.1, trabaja a la mañana. Ponzo tiene un legajo 2.2, 2.2, trabaja a la noche. Gutiérrez tiene un legajo feo, trabaja a la tarde. Y este es el cuarto profesor y espero que sea el último. Vamos con algún apellido de acá. Montaña. Trabaja, tiene un legajo y trabaja a la mañana. Listo, si todo salió bien, esos son los 4 profesores que tengo que cargar, no tendría que cargar a más nadie. Y ahora, al apretar Enter, debería ejecutarse esto, mostrar carrera, donde nos va a mostrar los datos de la carrera y además los datos de los 4 profesores. Aprieto Enter y parecería que salió todo bien. Vamos a chusmearlo. Nos muestra la carrera que cargué, el nombre y el promedio, y ahora empieza a mostrarnos a todos los profesores de esa carrera. El primero que cargué, el segundo que cargué, el tercero que cargué y el cuarto que cargué. Bien. Y eso sería todo lo que pretendía mostrarles hoy, que básicamente es array de estructura, es decir, muchos datos de un mismo tipo. ¿De qué tipo? Del tipo struct. Bien. Esto así parece mucho, pero bueno, créanme que no es mucho. Es simplemente practicar y practicar y practicar y ir escalando de a poquito en las dificultades. Con estructuras simples y anidadas que vimos en la clase pasada, ¿pudieron practicar algo? ¿Pudieron llegar a hacer algo? Ok, la idea de la clase anterior era básicamente que repasen lo anterior, o sea, que simplemente hagan un cargar y un mostrar de una estructura cualquiera. No me acuerdo que habíamos trabajado con ustedes, creo que habíamos trabajado un jugador, no me acuerdo, una persona, un jugador, eran los datos de una persona. O sea, primero prueben eso, prueben cargar una estructura y mostrar una estructura. El siguiente escalafón es anidar a las estructuras pero sin array, es decir, por ejemplo, una persona con una fecha, que eso fue lo que hicimos, creo. O sea, los datos de una persona con la fecha de nacimiento de una persona, donde fecha sería otra estructura. Ese es el segundo escalón que habría que subir para aprender este tema. Y después ya el tercer escalón es lo que vimos hoy, es anidar a las estructuras pero por medio de un array, es decir, con muchos elementos de un tipo de estructura. La clase pasada no tenían ningún ejercicio para hacer, eso está bueno en parte, pero está malo en otra. En parte está mal, ¿por qué? Porque ustedes no saben muy bien cómo estudiar por ahí, pero ya con lo que vimos hoy, sí pueden empezar a trabajar un poquito con el PowerPoint que tienen subido en el campus, donde al seguir el PowerPoint por ahí es más fácil ordenarse a la hora de estudiar. Del PowerPoint, bueno, la primera parte no dice mucho, simplemente dice cómo se declara una estructura, que es lo que vimos en la clase pasada y un poquito de esta. Un ejemplo simple, esto también ya lo recontravimos, no hace falta ni que lo chusmeen en el PowerPoint. Después se empieza a hablar justamente de vectores de estructuras. Les hace un ejemplo con el auxiliar, todo muy parecido a lo que hice hoy, con la única simplificación que el tamaño de la estructura lo mandé con un número, con un 5 acá, no sé si se llega a ver, en vez de por separado. Dejé fijo el 5 en vez de mandando el tamaño por parámetro. Pero bueno, eso para que sea más fácil, pero como lo hicimos hoy está mejor todavía. Y ahora sí, hay 2 ejercicios, como para que vayan ordenando un poco sus ideas. Otra vez, primero traten de hacer, compilar y entender todo lo que vimos en la clase pasada, la persona con su fecha. Después traten de hacer compilar todo lo que les di hoy. ¿Sí? Yo siempre les doy los códigos, pero traten de hacerlos ustedes, compilarlos y entenderlos. Y una vez que hicieron eso, ya están en condiciones de hacer el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, crear 5 vehículos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que voy a necesitar una estructura que se llame vehículo, donde esa estructura tiene una patente, un año, un color y un precio.
¿sí? Entonces, una estructura vehículo con estas variables. Un char, un int, bueno, otro arreglo de char y un flotante. Pero no necesito un vehículo, necesito 5 vehículos. Así que, opción 1, o hacen así como hicimos acá. Creo que ya vehículo 1, vehículo 2, vehículo 3, vehículo 4, vehículo 5. Bueno, podría funcionar como para practicar, estaría bien. Pero bueno, la idea sería que hagan un vector de vehículos, un vector de 5 vehículos. Luego pide, bueno, que hagan la carga de los vehículos por medio de un procedimiento, eso ya lo vimos. Y mostrar a los vehículos, ¿sí? Carga de un vector de vehículos y mostrar al vector de vehículos. Ordenar a los vehículos por patente, eso no lo vimos, así que no lo hagan, pero eso está en rojo. Y después esta ya tiene que ver más con la unidad 1, como para que vayan practicando un poco todo lo visto con char y no se mareen. Esto no tiene nada que ver con estructuras, simplemente es para que vayan integrando todo lo visto, ¿no? Crear una función que nos diga si la patente es válida o no. ¿Cómo hacemos para saber si una patente es válida o no? La patente tiene que tener 3 números y 3 letras, o 2 letras, 3 números y 2 letras. ¿Sí? Son las dos patentes válidas que tenemos hoy por hoy en circulación. Así que esta es la forma que necesitan chequear de la patente para saber si está bien ingresada la patente. Otra vez, esto no tiene que ver con estructuras, así que si lo que quieren practicar es solamente estructuras, no hagan este punto. Pero bueno, cuando después practiquen para ir para el parcial o para el final, no dejen de hacer algo de este estilo, de validar una patente. Eso en cuanto al ejercicio 1. Y el ejercicio 2 es, en cuanto a dificultad, es exactamente igual a lo que hicimos hoy en la clase, solo que tiene 3 estructuras en vez de 2. Pero dice que una empresa tiene varios empleados, es decir, tiene un array de empleados, y los empleados tienen una fecha de nacimiento y una fecha de ingreso a la empresa. No sé dónde lo dice, pero lo dice en algún lado. Acá. Cada empleado tiene 2 fechas. Una fecha de nacimiento y una fecha de ingreso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un cargar y un mostrar empleado con fecha. ¿Sí? Y hagan hasta acá, hasta lo que está en verde. Básicamente cargar y mostrar de todo. ¿Sí? Ordenar no lo vimos, así que después lo vemos, y todo lo otro también lo vemos más adelante. Así que ahí tienen 2 ejercicios como para empezar. Yo creo que con que repasen lo que vimos estas 2 clases y empiecen a hacer el ejercicio 1, ya estarían más o menos bien encaminados. La clase que viene es muy parecida a la de hoy, o sea, otra vez vamos a cargar algún vector de alguna estructura. Por ahí lo cargamos de alguna forma levemente distinta, como para que tengan varias versiones. Por ahí me animo a que ya lo vayamos cargando uno por uno y no todo junto, después lo veo. Pero básicamente la clase es igual a la de hoy, pero vamos a ver el ordenamiento de ese array. O sea, no solo vamos a cargar el array, sino que además vamos a ordenar el array. O sea, de a poquitito vamos a ir agregando cosas, muy de a poquitito. Bien, bueno, y eso ha sido todo por hoy en cuanto a estructuras y arreglos de estructuras. No sé si tienen alguna duda o comentario. La idea es que vayan siguiendo las clases lo mejor que puedan. Yo les prometo que en el examen voy a tomar básicamente lo que estoy enseñándoles yo. No les voy a tomar nada rebuscado, porque otra vez la idea es que todos aprueben. Así que si van siguiendo las clases, les voy a tomar un cargar y un mostrar. Y nada, anidar algo con un array. No vamos a ser rebuscados en el parcial, pero bueno, si no siguen la materia día por día, no van a llegar a tiempo a trabajar con todo esto. Efectivamente, como dice Juan, si bien yo en la primera entrega creo que no les puse que trabajen con estructuras, porque supuse que por ahí no iban a llegar con el tiempo, claramente, como tienen hasta el 24 creo, tienen 7 días, si se animan a practicar con estructuras y ya meterlo en el TP, pueden sin ningún tipo de problema. ¿Cómo sería? Sería algo así. A ver, la clase pasada les hice un esquema, pero les vuelvo a hacer otro a ver cómo me salga ahora. Tenemos una estructura que se podría llamar jugador, ¿no? Donde del jugador yo les pedía algunos datos. No sé, el DNI creo que les pedía.
el nombre y no sé si algo más. Y el jugador podía elegir entre jugar con un cartón, 2 cartones o 3 cartones. Eso lo elegía el jugador. Entonces necesitamos una estructura que se llame cartón. El cartón que tiene una matriz con los numeritos del bingo, ¿no? Una matriz de 3x5 o 5x3, como ustedes quieran. En esa matriz podemos guardar una especie de bandera que diga que si se hizo línea, si se hizo columna o si se hizo bingo. ¿Sí? Estas son banderas que podrían estar en 0 y pasan a 1 cuando se ejecuta, cuando se cumplió algo. Entonces cada jugador elige si juega con un cartón, 2 cartones o 3 cartones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que el jugador tiene cartón, pero no tiene un solo cartón, tiene muchos cartones. ¿Cuántos cartones? Como mucho tiene 3. Entonces esto sería el esquema fundamental de su trabajo práctico. ¿Sí? Un jugador tiene muchos cartones. ¿Cuántos cartones? Como mucho 3 cartones. ¿Sí? En algún lugar del main el jugador elige con cuánto juega, ¿no? Si quiere jugar con 3, juega con 3. Puede jugar con 2 o con 1. Eso va a limitar el for. O sea, cuando uno haga... ¿Dónde está? Cuando uno haga la carga del cartón, o mostrar los cartones, o revisa los cartones para ver si salieron los números, ¿qué cambia? Cambia este numerito. Este numerito es el que eligió el usuario. Es un número que va a ser 1, 2 o 3, nada más. Pero recuerden que como estas estructuras son estáticas, tienen que poner un número que les aseguren que les va a alcanzar. En este caso son 3 cartones, lo dice en el enunciado. Después si usan 1 o 2, alcanzaría, ¿no? Pero esta es la estructura general. Yo me animo a decir que con esta estructura, así como está solita, pueden hacer el TP súper fácil de seguir, de entender y de cumplir con todo lo que tienen que cumplir. Con estas dos estructuras ya tienen casi todo hecho. Alguna que otra bandera más acá por ahí para algún tipo de control, o alguna bandera también acá en jugador, pero básicamente con esto estarían por demás bien para el TP. No sé si hay alguna duda más, comentario. Algunos preguntaron cómo identificar, ahora me acordé, algunos preguntaron cómo identificar a los números que ya salieron en la matriz, ¿no? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, no sé, a mí la más fácil que se me ocurrió es la siguiente. La más fácil en cuanto a programación y la que menos habría que pensar es algo así. Bueno, este es el cartón. Desde ya que los números no pueden estar repetidos, ¿no? No importa. Listo, son los 15 números que no están repetidos, en este caso sí. Algunos chicos a la mañana lo encararon de la siguiente forma. Pusieron otra dimensión más, ¿sí? 2 dimensiones más, donde en la primera dimensión tienen este cartón y en la segunda dimensión lo que tienen es una matriz de 3x5 pero con ceros. Y en esta dimensión ponen en 1 la ubicación que ya salió. Algunos lo encararon así a la mañana. Está bien, bastante prolijo, pero me parece un poquito rebuscado para lo simple que hay que hacer. Así que los que no estén por ahí muy cancheros con esto de las matrices, yo que ustedes no hago eso, se van a marear un poco con las dimensiones. A mí se me ocurrió hoy, cuando me lo preguntaron, es ¿qué hacer con estos números? Supongamos que sale el 6. ¿Qué podemos hacer con el 6? Multiplicarlo por menos 1. Se me ocurre a mí. Entonces todos los números que sean negativos quiere decir que ya salieron. Si son números que ya salieron y sabes cuál es el número, ¿por qué? Porque solamente le cambiaste el signo. Entonces, si yo miro hacia el cartón, digo, el 6 ya salió. ¿Sí? Cuando sale este, le cambio el signo, lo multiplico por menos 1. Listo, digo, mira, el 5 ya salió en algún momento. Entonces, de esta forma me parece fácil también, uno recorre las líneas y cuenta cuántos negativos hay. Si hay 5 negativos, quiere decir que hizo línea.
Si contás la columna, si contás los negativos, si hay 3 negativos en esta columna, quiere decir que ya hizo columna. Si los 15 números son negativos, quiere decir que hizo bingo. Bueno, y así. Se me ocurrió esa forma como una forma de no perder los números y de marcarlos rápido como que ya salieron. Nada, ustedes tómenlo, déjenlo, pero es una buena forma de hacerlo. Cuando uno hace mostrar cartón, muestra los números, pero los muestra en módulo, o sea, no muestra el signo. De esa forma no muestran nunca negativos. Es una forma rápida de hacer eso de cómo identificar a los números que ya salieron. Otros dijeron, bueno, los números que salen los marco con un menos 20. Bueno, está bien. O con un menos 1. Está bien, el problema es que perdés el valor. Otros dijeron, bueno, la matriz, en vez de hacerla de números, la hago de char. A los números los guardo como char. Entonces cuando salen, en vez de guardar un número, guardo una X. Bueno, eso también está bien. Pero otra vez, para la línea cuentan las X, para la columna cuentan las X, para el bingo cuentan 15X, pero pierden el valor del número que ya salió. Entonces eso por ahí, con lo que les dije de pasarlo a negativo, eso no pierden nada y se ahorran esa otra dimensión que les puede complicar la vida. Bueno, dicho esto, me acordé ahora si no tengo más nada que decir, salvo que ustedes quieran preguntar algo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los dejo ir. Otra vez muchas gracias por estar acá presentes un feriado. Espero que las clases ya se han entendido y nada, estamos en contacto. No duden en hacer preguntas. Estamos a su disposición acá con Marianela. Así que hasta el lunes nos vemos, que tengan buena semana. Y me alegra, Denis, que te haya ocurrido hacer eso. Nos estamos viendo. Saludos. Buena semana.